Hola, ¿cómo están? Buenos días, Manuel Ventura, nuevamente para hacer esta segunda parte de evidencias que exigen un veredicto. En el primer video habíamos visto las evidencias que Dios nos había estado mostrando y las cuales la ciencia ha ratificado de las cosas que Dios mostraba en la Biblia aún desde muchos siglos antes de que éstas fueran descubiertas o confirmadas por la ciencia. Como lo dije en aquella vez, Dios te da las evidencias, pero siempre te deja a ti el veredicto final. Yo tenía una gran pregunta. ¿Puede Dios acomodar la historia o hacer que la historia suceda de acuerdo a lo que se necesita para que se cumplan las escrituras y para que se cumplan aquellos designios que Dios tiene sobre nuestras vidas? Y entonces yo tenía una gran pregunta en mi mente a lo largo de los años. ¿Por qué Jesús nació en la época de los romanos? ¿Por qué no nació, por ejemplo, en nuestra era? Hoy que tenemos redes sociales, que tenemos transmisiones en vivo, entonces yo siempre me preguntaba, ¿cómo sería, por ejemplo, una sanación transmitida a través del Facebook? Llegaría quizás a todos los rincones del planeta. O la resurrección de Lázaro. Imaginemos la resurrección de Lázaro y ahora que todo el mundo agarra su teléfono y empieza a filmar. ¿Se imaginan que la resurrección de Lázaro se transmite en vivo en Facebook a lo largo de todas las redes sociales? El impacto sería impresionante. Entonces siempre me hice la pregunta, ¿por qué Jesús tendría que nacer en la época de los romanos y por qué no nace en nuestra época donde las condiciones de difusión son mucho mayores? Siempre me habían hablado un poco de la paz romana, es decir, que Jesús había nacido en la época de los romanos porque hubo cierta paz impuesta por los romanos y eso permitió la expansión del Evangelio a lo largo del primer siglo. Bueno, Dios me mostró otra cosa bastante diferente, pero es muy interesante. Entonces, para esto primero tenemos que ver un tema fundamental. Tenemos que poner primero como punto de partida que el mensaje de la Biblia en general, desde el Génesis al Apocalipsis, es el Mesías, el Jesucristo. Es decir, el mensaje principal de la Biblia es que Dios enviará un Mesías, un Redentor, y un Salvador, ¿correcto? Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se hace hincapié en un tema fundamental que es a lo que nos va a llevar a nuestras evidencias. Los 4 evangelios que hablan sobre la vida de Jesús siempre apuntan hacia la cruz, o sea, siempre Jesús en vida hablaba de que él tendría que ser sacrificado y que tendría que morir en la cruz. Pablo ya nos habla de un Jesucristo resucitado y su mensaje principal es Jesucristo en la cruz. Es decir, llega un momento en que Pablo inclusive dice que si tú no crees en la muerte de Jesucristo y en la resurrección en la cruz, entonces vana es tu fe. Entonces la cruz toma un punto central en toda esta narrativa. Es decir, sin cruz no existe el cristianismo. Ese es el punto medular para poder determinar por qué Jesús nació en la época de los romanos. ¿Por qué Jesús tiene que morir en una cruz? Eso lo veremos en la tercera parte. Es un tema bastante complejo y sencillo a la vez. Ahora veamos por qué Jesús nace en la época de los romanos. Las evidencias que Dios me mostró y que yo te las transmito a ti. Y Dios te dejará el veredicto para que tú lo tomes. Para esto haremos un ejercicio mental. Vamos a trasladarnos imaginariamente hacia el final de Malaquías. Es decir, el Antiguo Testamento termina en Malaquías y el Nuevo Testamento arranca con Mateo. En ese lapso hay aproximadamente 450 años de relativo silencio, es decir, no existen más libros del Antiguo Testamento ni existen libros considerados inspirados por Dios en ese periodo. Entonces, si nos trasladamos a la época de unos 400 años antes de Cristo, nosotros vamos a verlo ahora desde nuestro punto como si fuéramos judíos, es decir, el Mesías tiene que nacer, pero además se tiene que dar esta conjunción que tiene que morir en una cruz. Los judíos no tenían dentro de su forma de ajusticiar
la crucifixión. La ley permitía matar a las personas, ya sea por flagrancia de delito o blasfemia, que es el caso de Jesús, por apedreamiento, es decir, se le lapidaba, se le llevaba fuera de la ciudad y se le lapidaba a aquellos que eran blasfemos. Pero como hemos visto, Jesús tenía que morir en una cruz. Ahora, en estos 400 años hay una serie de conflictos internos, de los cuales no voy a entrar en detalle porque es sumamente largo y complejo. En este periodo se da la guerra de los macabeos, hay mucha fricción entre los fariseos, los saduceos, y una serie de pugnas internas para hacerse del poder y para hacerse del sumo sacerdocio. Entonces, el papá de Herodes el Grande, ya hacia los años 110, 100 a.C., logran ciertos acomodos políticos y entonces se confabulan con los romanos para que tomen Jerusalén, para que tomen Israel, y a su vez ellos tendrían determinado control sobre la nación de Israel. Entonces en el año 90 aproximadamente, Pompeyo toma Jerusalén, toma Israel, y se convierten ahora en una provincia, en una jurisdicción romana. Y entonces Pompeyo, el Imperio Romano, toma a Herodes el Grande como un regente de la zona. Es decir, Herodes se encargaría de todo lo que es el tema local, y el procurador romano, designado por el imperio, vería todo aquello referente al tema global dentro del imperio. Herodes, en el fondo, es un usurpador. Él no tiene linaje real ni linaje del sacerdocio. Pero con todos estos acomodos políticos, él logra hacerse de este poder. E inclusive en el año 44 a.C., ante una jugada magistral en el Senado romano, logra ser denominado rey de los judíos. De ahí su gran temor cuando los sabios le mencionan a Herodes que ha nacido el rey de los judíos, porque él sabía que era un usurpador. Bueno, regresando a nuestro tema. Herodes el Grande muere más o menos en el año 3 a.C., pero sus hijos heredan las 4 regiones que Herodes manejaba. Y entonces uno de los hijos de Herodes es el que está en el famoso juicio a Jesús. Y entonces aquí se empieza a acomodar la historia. Hemos visto que los judíos no tenían forma de crucificar a nadie, puesto que no estaba dentro de la ley. Es decir, la blasfemia debería ser ajusticiada mediante apedreamiento. Entonces Jesús es arrestado por el Sanedrín, lo juzgan, y como ustedes saben y lo han leído y lean los evangelios, el sumo sacerdote dice, cuando Jesús dice que es el Hijo de Dios, entonces dice blasfemia y se rajan las vestiduras y entonces lo acusan. Pero hay un detalle, ellos no podían matar a Jesús en ese momento. ¿Por qué? Porque los judíos, de acuerdo a la ley romana, tenían que ir donde el procurador, que en este caso era Poncio Pilatos, y pedirle autorización para matar a Jesús por apedreamiento, a pesar de que la ley lo especificaba. Pero nadie podía justiciar a nadie dentro del imperio si no era con permiso del imperio. Entonces, por eso es que lo tienen que llevar a Jesús ante Pilatos. Pilato los escucha y le dice, blasfemia, ese es un problema de ustedes, llévenlo con Herodes. Ese es un tema de ustedes. Pero resulta de que Pilatos no quería matarlo a Jesús. Y entonces le dice, castíguenlo y suéltenlo, porque no hay en él culpa. Hasta que a alguien por ahí se le ocurre la genial idea de acusar a Jesús de que es rey. Y ahí cambia la figura. Cuando a Jesús se le acusa de ser rey, entonces se tiene que aplicar la ley romana. Es decir, todo aquel que se consideraba rey dentro del imperio o que se sublevaba a la relación o a la sumisión del César, entonces era condenado a la crucifixión. Y entonces los sacerdotes vieron la gran salida y dijeron, Jesús
Él se hace nombrar rey de los judíos. Y entonces ahí viene la famosa pregunta de Pilatos y dice, ¿y tú eres rey? Y Jesús dice, tú lo has dicho. Y nuevamente replica, y entonces Pilatos, que no quería tocar a Jesús, se le ocurre la magistral idea de canjeárselos por Barrabás. Barrabás era una persona que estaba sublevada al imperio. En el Evangelio de Marcos especifica que Barrabás estaba preso con sus compañeros de motín. O sea, Barrabás era el cabecilla de un movimiento subversivo de la época que no era muy bien visto por la población. Entonces Pilato dice, bueno, les voy a ofrecer a este, que definitivamente me van a escoger a Jesús, porque Jesús no es del level de Barrabás. Sin embargo, la gente, ya lo conocemos, escoge a Barrabás porque está instigado o inducido por el sacerdocio a que exijan que Jesucristo sea el crucificado. Y entonces no le queda más al procurador, a Poncio Pilatos, que ejecutar la ley de Roma. Es decir, si tú te mencionas o te nombras rey, entonces tu condena es la crucifixión. Jesús es llevado a la cruz por la ley de Roma, acusado por los sacerdotes o el Sanedrín. Todo lo que viene, la corona de espinas, las burlas, son parte del ritual que era parte del ritual de la crucifixión, es decir, de la humillación. Aquel que se mencionaba como rey o superior al César o sublevado al César, tenía que ser humillado a tal manera en forma pública porque tenía que ser un escarmiento que nadie debería de poderse anteponer al César. Y por eso es que los soldados lo escupen, le dan vueltas y le dicen, adivina quién te ha golpeado. Todo eso era parte del ritual que existía para humillar al supuesto sublevado o al supuesto rey que se consideraba más que el César. Solamente el César podía ser rey. Entonces Jesús es llevado a la cruz y muerto en una cruz por este detalle. Acá la evidencia. La única vez en la historia de Israel que existe esta especie de cogobierno local y federal es en la época de los romanos. Ni antes ni después en la historia de Israel se da un escenario en el cual un judío, que en este caso es Jesús, acusado de blasfemia, termine en una cruz. En los años anteriores, por ejemplo, cuando Babilonia toma Israel, cuando los sirios toman Israel, cuando los griegos toman Israel y muchos otros imperios tomaron Israel, siempre el que regía Israel o las tierras de Israel, o bien era una persona del imperio, o era una persona designada por el imperio, es decir, podía ser un judío designado por el imperio o por el invasor de turno, pero no existía esta dualidad de mando ni antes ni después de la época de los romanos en tierra de Israel. Solo y exclusivamente se dio en la época de Jesús, en la época en la cual el imperio romano estuvo en la tierra de Israel, y por esa razón y única razón es que Jesús termina en una cruz. En el año 70 después de Cristo, Tito destruye el templo, destruye la ciudad, los judíos son esparcidos por el mundo hasta el año 48, que se vuelve a fundar el Estado de Israel. Pero nunca antes, ni tampoco después, se volvió a dar esta conjunción de forma de gobernar Israel más que en la época de los romanos. Entonces Dios acomodó a lo largo de esos 400 años hasta que puso a un tal Herodes, que no era del linaje real, que confabuló con el imperio romano para que se tome, para que este señor sea nombrado rey, para que sus hijos hereden el reinado y para que la condición de juicio sea perfecta
para que un judío acusado de blasfemia termine en una cruz y no lapidado? ¿Por qué nosotros necesitamos que Jesús muera en una cruz y resucita el tercer día? Estas condiciones históricas son exclusivas de la época romana, exclusivas de ese periodo. Si Jesús no hubiera nacido exactamente en el año que nació, las condiciones para que Jesús termine en una cruz no se hubieran dado nunca. Escúchalo bien, las condiciones históricas para que Jesús termine en una cruz solo se dieron en la época romana. Las condiciones no se repitieron ni antes ni después de la crucifixión del Señor. Nunca antes había dado las condiciones históricas, legales, para que Jesús termine la cruz, ni antes ni después. Entonces Dios acomodó la historia para que sucedan las cosas tal como estaban en las Escrituras. Acá están las evidencias y tú tendrás que tomar tu veredicto. Dios te bendiga.